Hola, soy Teresa de Jesús López García y esta es la presentación de mi trabajo Booktube como medio de aprendizaje para la asignatura Gestión y Exposición de Trabajos Académicos. La idea de elegir esta temática, Booktube como medio de aprendizaje, surgió a raíz de la reflexión de cuánto tiempo pasamos frente al móvil. Verdaderamente, dedicamos mucho tiempo a estar frente a las pantallas y quería descubrir si ese tiempo invertido valía la pena o simplemente lo estábamos perdiendo. ¿Realmente Booktube y YouTube en general puede servir como medio de aprendizaje? Para ello, se realizó este trabajo dividiéndolo en dos partes. En primer lugar, contextualización. Hay que conocer el medio que se va a estudiar. Dentro de la contextualización se habla sobre lo que es YouTube, cómo surgió, cuál es su historia, la idea que tuvieron sus creadores a la hora de crear un portal en el que se intercambiasen vídeos. A continuación también se hablan sobre los youtubers y los partners. Son ni más ni menos que los creadores de contenido. Son quienes sustentan el contenido de esta plataforma. Y por último, se hace una pequeña clasificación de los tipos de contenido que hay en YouTube. Y digo pequeña porque la clasificación de contenidos es muy grande. Hay canales de todas las temáticas. Dentro de esta clasificación entran los booktubers. Como es lógico, la segunda parte del trabajo es una profundización en el ámbito de Booktube y cuál es su potencial educativo. En primer lugar, se describe Booktube. Es una comunidad dentro de YouTube en la que los participantes, tanto los creadores de contenido como los consumidores, están unidos por una lectura social, como han definido los autores, en la que ambos forman parte de esa sociedad, de ese grupo que les hace sentirse dentro de una comunidad. En esta comunidad lo que hacen los creadores es hablar sobre libros, básicamente. Hacen reseñas, listas de libros pendientes, libros que les han gustado más, que les han gustado menos. Hay todo tipo de formatos de vídeos como qué libros tengo en mi librero o formar historias a partir de diferentes personajes de diferentes libros. Es una forma muy interactiva de tener contacto con el mundo de la lectura, sobre todo para los más jóvenes que están tan acostumbrados al mundo audiovisual y al consumo de YouTube en general. Por eso el potencial educativo es un tema muy interesante a tener en cuenta. De hecho, se ha estudiado por diferentes autores, como se puede observar en el trabajo, ya que la capacidad educativa del sector de YouTube es muy amplia porque los consumidores, sobre todo los más jóvenes, no les cuesta tanto trabajo consumir el contenido de YouTube como por ejemplo si van a clase y les recomiendan un libro, pues quizás no les parezca tan interesante o tan apetecible como si se lo recomienda su líder de opinión en el ámbito de la lectura, que puede ser cualquier youtuber, como por ejemplo Esmeralda Verdú, conocida en YouTube como Fly Like a Butterfly, porque también se hace una pequeña introducción a los diferentes youtubers más famosos, unos cuantos, y como conclusión, pues se deduce que verdaderamente YouTube como medio de aprendizaje fomenta la lectura y es verdaderamente útil. Por último, con respecto a la asignatura, pues ha sido muy útil. Solo me queda agradecer todo lo que he aprendido, porque verdaderamente cosas tan básicas como Google Scholar o saber filtrar información académica de la no académica, pues quizás se dan por hecho, pero bueno, yo personalmente no sabía muy bien cómo gestionar este tipo de información y gracias a esta asignatura pues he aprendido a hacerlo y la verdad es que estoy muy agradecida y sobre todo de cara al futuro, al TFG, pues me parece que es muy útil y muy necesaria. Dar las gracias y por toda la paciencia y por todo lo aprendido.